Vamos a repasar lo que sucedió en las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo. Ya sabéis de sobra, victoria del Partido Socialista con 20 diputados. En segundo lugar quedó el PP con 10 diputados. Tercera fuerza, Ciudadanos con 5. Cuarta fuerza, Podemos con 4. ¿Qué va a pasar? Pues para saber todo esto está con nosotros Antonio Parque de Ferrera. Buenos días. Buenos días, pastor. Al Rojo Vivo, actualidad en directo, vivo, satélites, información, periodismo, elecciones, votos, urnas. Bueno, pactómetro. Pactos. Vamos con los pactos. Sí. ¿Cuáles son las posibles sumas de bloques? Ojo, pastor, vamos allá. A ver. PSOE con fans de Melendi y con independientes de Moreda y junto con el padre Fuello de Independiente, 31 diputados. 31 sería una mayoría amplia. Cuidado ahí, ojo al Rojo Vivo porque puede perder la alcaldía, ¿eh? Hasta ahora el padre Fuello ostentaba la mayoría, pues todos estos unidos 31 diputados. ¿Más posibilidades? Partido Popular, con Ciudadanos y Carlos Baute. Carlos Baute de Independiente, supongo. Sí. Vale. Resultado, colgando en escaños. Colgando en escaños. Sí, vale. Madre que os parió. Y ojo, pastor, porque nuevo gobierno, posible pacto de Ciudadanos, Kiko Rivera y Calimocho, nos da como resultado el Acuasella. Y tenemos una última posibilidad de pacto. Esta es una rocambolesca, pero que el pactómetro Pero es posible, de Ferreras es posible lo también. permite. Ojo, satélite, pactos, urnas, votos, alcaldes, diputados. Ojo, Foro Asturias. Todos. Foro Asturias. Foro. Con Los Vengadores, con Miki el de la Venda, el que fue Eurovisión, Sí. y Carmen Lomana, junto con Diego Johannesson, nos da como resultado ni con esas FIU, Ni con esas. ni con esas ganas. O sea que Foro, por mucho que se junte, no... Nada. No da para allá. Pastor, Ay. elecciones. Sí, ya, Pero ya. elecciones, Que me asustas. resultados. Gracias, Antonio Parque de Ferrera. De nada.